Después de terminar con mi novia por haberme engañado con otro, el tipo con el que me fue infiel empezó a acosarme y a mandarme amenazas como si yo fuera el culpable de todo. Todo empezó hace como 4 meses, el punto de quiebre, quiero decir. Pero todo lo que lo provocó viene de mucho antes. Estábamos juntos desde hacía casi 3 años. Al principio todo bien. Ella era dulce, simpática, un poco insegura, pero pensé que eso era normal. Tenía problemas con su familia, su mamá la sacó de la casa porque discutían todo el tiempo, y cuando la conocí estaba viviendo en el sofá de una amiga. No tenía trabajo, ni auto, ni nada. Literalmente nada. Solo su celular y una mochila. Aún así, no me importó. Sentí que podía ayudarla a levantarse. Yo vivía en casa de mi papá, en la parte de atrás. Un cuartito que él había convertido en tipo mini estudio. Ahí la recibí. Le dije que se podía quedar unos días mientras buscaba algo. Esos días se volvieron semanas, después meses. Y bueno, ya nunca se fue. Yo trabajaba en un Walmart cerca de la Interestatal 95, en New Jersey. Turnos de noche a veces, de tarde otras. Era pesado, pero era trabajo. Le ayudé a conseguir empleo ahí mismo. Hablé con mi supervisora, le dije que era confiable, que le diera una oportunidad. A la semana ya tenía su uniforme. Le enseñé a usar el bus para llegar, le prestaba mi carro a veces. Hasta la ayudé a estudiar para el examen de manejo, y el día del test la llevé yo mismo. Cuando pasó, celebramos en una plebes como si fuera un logro de los dos. Todo eso lo hice porque la quería. Porque pensé que ella me quería también. Era mi pareja, ¿no? Lo mínimo era apoyarla. Me lo repetía a mí mismo cuando ella tenía sus cambios de humor, cuando discutíamos por tonterías, cuando me gritaba porque no había respondido su mensaje en 5 minutos, o cuando decía que yo no la hacía sentir especial, aunque yo cocinaba para los dos, la llevaba al trabajo, le compraba flores cada 2 semanas, y siempre estaba ahí para escuchar sus dramas con su mamá o sus pesadillas. Pensé que estaba mal de la cabeza, honestamente, porque me hacía sentir que todo era culpa mía, que si ella lloraba, era porque yo no la abrazaba lo suficiente, que si estaba triste, era porque no le decía te amo con la misma emoción de antes. Llegó un punto en el que tenía miedo de cómo iba a reaccionar si le decía que necesitaba un espacio. Porque una vez lo hice y ella se encerró en el baño diciendo que iba a tomar todas sus pastillas si la dejaba sola. Pero nada de eso me preparó para lo que vino después. En febrero, ella empezó a trabajar en una bodega de logística. Uno de esos almacenes gigantes donde hay turnos de madrugada y te tratan como robot. Me dijo que quería cambiar de ambiente, ganar más, ahorrar para un carro mejor. Yo le dije que estaba bien, que si eso la hacía feliz, adelante. Pero en cuanto empezó ahí, cambió. Empezó a arreglarse mucho para ir a trabajar. Ropa ajustada, perfume fuerte, se maquillaba incluso si su turno era a las 3 de la madrugada. Me pareció raro, pero no dije nada. Porque uno no quiere sonar controlador. Pensé, bueno, a lo mejor quiere sentirse mejor consigo misma. Luego empezó a decir que tenía que salir más temprano porque a veces la entrada se llena de tráfico y que se quedaba después del turno porque la jefa necesitaba ayuda con el inventario. Una noche me dijo que iba a llegar a las 8 de la mañana, pero apareció al mediodía. Dijo que se quedó dormida en el break room. Yo quise creerle. No tenía pruebas de nada, solo esa sensación rara en el estómago que no me dejaba tranquilo. Esa incomodidad de cuando algo no cuadra. Un viernes, ella se fue a trabajar como siempre, pero olvidó su tablet. La tenía conectada en la sala. Yo me senté ahí para cargar mi celular y la pantalla se encendió sola con una notificación de mensajes. No soy de revisar cosas ajenas, lo juro. Pero me ardía el pecho. Me estaba volviendo loco y necesitaba saber si era yo o si de verdad algo estaba pasando. Lo abrí. Ahí estaban. Mensajes con un tipo que claramente no era un amigo. Frases como, me encantó lo de anoche, quiero repetirlo, te extraño, bebé y, hoy voy sin ropa interior. Me sentí paralizado. Literalmente me costaba respirar. Como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con una piedra. Ese día no fue al trabajo. Revisé los registros del horario en la app del trabajo. No estaba. Llamé a la empresa. No tenía turno asignado. Le escribí y no respondió por hora. Cuando por fin llamó, me dijo que estaba ocupada resolviendo un problema con una compañera de equipo. Le dije que sabía todo, que había leído los mensajes. Se rió. Así, sin más. Se rió. Me dijo que exageraba, que solo era un amigo, que estaba celoso, que no tenía derecho a revisar sus cosas. Le dije que se largara, que no quería verla más. Empacó sus cosas en una bolsa de basura negra y se fue con él. Me dejó ahí, solo, sintiéndome como un estúpido. Pero no terminó ahí. Después que se fue, todo se sintió en silencio, pero no ese silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que pesa, que no te deja dormir. Me quedé mirando el techo por horas esa noche, sin saber qué hacer. Ya no lloraba, porque ya ni lágrimas me salían. Solo rabia, frustración,
y esa sensación de que te usaron y te tiraron como si no valieras nada. Los primeros días después de que se fue, intenté convencerme de que hice lo correcto, que si alguien te traiciona así, lo mínimo que puedes hacer es sacar a esa persona de tu vida. Pero lo jodido es que aunque sabes que tenías razón, duele igual. Porque no era una cualquiera. Fue mi pareja por 3 años, la persona que se dormía al lado mío cada noche, a la que le compré su primer carro, la que cuidaba cuando tenía fiebre, la que defendí incluso cuando otros me decían que no me convenía. Pasó una semana. No me escribió. No llamó. Ni una sola vez preguntó si estaba bien. Y eso me destrozó más que cualquier insulto, porque pensé que al menos, después de tanto tiempo, merecía un mínimo de respeto. Pero no. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si esos 3 años hubieran sido una jodida broma. Y encima de eso, seguía viendo en Instagram esas historias indirectas. Ahora sí me siento viva, cuando te sueltas de lo tóxico, floreces, mierdas así. Como si yo la hubiera tenido en una jaula. Como si no hubiera sido yo el que la sostuvo cuando no tenía ni para un café. Una noche, un amigo me mandó una foto. Ella estaba con él, el tipo ese, sonriendo en un parque, sentados en el capó de un Mustang rojo. El pie de foto decía, por fin alguien que me entiende. Me jodió. No te voy a mentir. Me jodió feo. Porque ese carro era mejor que el que yo le ayudé a conseguir. Porque él se veía más joven, más cool. Como salido de esos vídeos de TikTok que ella miraba por horas. Y yo ahí, solo, en la misma casa, sintiéndome cada vez más un idiota. Aún así, traté de mantener la compostura. No dije nada. Ni la llamé, ni la busqué. Aguanté. Aguanté todo. Hasta que, de repente, ella apareció. Un martes, tipo 8 de la noche, me escribió desde un número desconocido. ¿Puedo pasar por mis cosas? Le respondí que sí. Que viniera al día siguiente. Que yo iba a estar en el trabajo, pero que mi papá le abriría. Ella insistió en que quería hablar conmigo en persona. Le dije que no tenía nada que decir. Que lo que tenía que decir, lo dijo cuando me mintió, me engañó y se fue como si nada. Me contestó con una frase que no voy a olvidar: tú también cometiste errores. No pongas todo sobre mí. Ahí me hirvió la sangre. ¿Qué errores? ¿Cuidarla? ¿Apoyarla? ¿Aguantar sus crisis cuando gritaba y se encerraba a llorar porque un comentario de TikTok la hizo sentirse fea? ¿Trabajar doble turno para pagar su seguro del carro? Si eso fue un error, entonces que me parta un rayo. Igual, vino. El miércoles a la tarde, yo estaba ahí, porque pedí salir más temprano del trabajo. Quería cerrar ese capítulo. Pensé que iba a ser una conversación civilizada. Pero no. Entró como si nada, vestida como si fuera a una cita. Ni siquiera me saludó. Fue directo al cuarto, agarró una mochila y empezó a meter cosas. Yo la miraba desde la puerta. Quería decirle tantas cosas, pero solo dije, ¿eso era todo para ti? Se detuvo. Me miró sin emoción. Me dijo, no todo, pero suficiente. Y siguió empacando. Le dije que no entendía cómo podía haber hecho todo eso. Que si ya no me quería, que me lo hubiera dicho. Que no necesitaba acostarse con otro detrás de mi espalda. Me respondió con frialdad, estaba vacía. No me sentía amada. Otra vez la misma excusa. La misma mierda. Como si yo no hubiera dado todo. Como si mi amor no contara solo porque no se parecía al de una película. Lo peor vino después. Cuando se iba, su nuevo tipo estaba esperándola afuera. Sí, ahí mismo. Enfrente de mi casa. En su carro, con la música a todo volumen. Como si fuera gracioso. Como si fuera una competencia que él ganó. Me miró por la ventana, levantó una ceja y sonrió. Ella subió y se fueron. Yo cerré la puerta y me senté en el suelo. No lloré. No grité. Solo, me quedé ahí. Pensando en cómo llegué a eso. En qué momento todo se fue a la mierda. Pero no fue la última vez que lo vi. Una semana después, empecé a notar un carro estacionado al final de mi calle por las noches. Un Mustang rojo. No todos los días, pero sí seguido. No se bajaba. No tocaba bocina. Solo estaba ahí, observando. Al principio pensé que estaba paranoico. Pero luego, una noche, cuando salí con la basura, lo vi de nuevo. Me acerqué, y en cuanto me notó, se fue rápido. La siguiente noche, me llegó un mensaje desde una cuenta falsa de Instagram. Cuida cómo hablas de ella. Sabemos dónde vives. Así, sin contexto, sin firma. No respondí. Tomé una captura y bloqueé. Pero eso fue solo el inicio de algo peor. Después de ese mensaje anónimo, no dormí bien por días. Me levantaba con cualquier ruido afuera. Tenía la sensación de que en cualquier momento alguien iba a romper la ventana o tocar la puerta con malas intenciones. Era absurdo, tal vez, pero cuando te sientes traicionado y encima te empiezan a amenazar, tu cabeza no piensa lógico, solo entra en modo alerta. Me volví paranoico. Revisaba las cámaras de seguridad que había puesto mi papá afuera desde hacía años. No por seguridad, más que nada por costumbre, pero ahora se volvieron mi única tranquilidad.
Empecé a guardar capturas de pantalla, placas de autos, horarios, todo. Si alguien me hacía algo, iba a tener pruebas. No era por cobarde, era por cansancio. Ya estaba harto de que la historia no terminara. Pasó una semana y no volví a ver el Mustang. Pensé que había sido un susto aislado, que quizás el tipo quería marcar territorio o hacerse el macho. Pero entonces llegó un mensaje nuevo. Esta vez no fue anónimo, era él. El tipo con el que mi ex se había ido. No sé cómo consiguió mi número, pero lo hizo. Me escribió como si me conociera. Como si yo le debiera algo. Bro, déjala en paz. ¿Ya fue? Ella no te quiere. No seas patético. Así, sin filtro. Ni siquiera lo conocía. Nunca cruzamos palabra. Y ya me hablaba con ese tono como si tuviera el derecho de opinar sobre mi relación, sobre mi vida. Le respondí corto, yo no la estoy buscando. Ella fue la que apareció. Así que deja de joder. Pensé que ahí iba a quedar. Pero no. Me empezó a llenar el teléfono de mensajes. Primero diciéndome que era un perdedor, que por algo ella lo eligió a él. Luego diciendo que yo la había maltratado por años y que si volvía a acercarme, él iba a darme una lección. Me cagó de risa esa parte, porque yo no soy violento. Jamás le pegué. Jamás la empujé. Jamás la insulté. Ella sí me gritó, me rompió cosas, me empujó una vez cuando estaba en una crisis, pero yo, nunca reaccioné. Y ahora este tipo venía con esa historia de que yo era el abusador. Porque claro, ella seguramente le pintó una historia distinta. La típica de él era malo, yo era una víctima, para justificar su traición. Lo ignoré. Bloqueé el número. Pero la rabia seguía ahí. Porque no era solo la traición de ella, ahora era también la humillación pública. Porque ella no solo se fue hablando mal de mí, mintiendo, y dándole a otro tipo una excusa para amenazarme como si yo fuera el problema. Todo esto, mientras yo trataba de levantarme de a poco, de volver a vivir con un poco de dignidad. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y tensión. Ella no volvió a aparecer, pero su sombra estaba en todos lados. Gente que conocíamos en común empezó a distanciarse. Algunos me dejaron de seguir, otros dejaron de contestar. Supe después que ella había ido contando que yo la había aislado, que no la dejaba salir, que no la dejaba ser ella. Palabras que suenan bonitas cuando las pones en un reel de Instagram con música triste de fondo, pero que en la vida real, son mentira. Nunca le prohibí nada. Al contrario, la empujaba a estudiar, a salir con sus amigas, a crecer. Pero bueno, la narrativa que se impone es la que más drama genera. Y parece que hoy en día la gente prefiere quedarse con lo que suena más trágico, más viral. Yo no tenía interés en contar mi versión, pero llegó un punto en que tuve que empezar a hablar. Me cansé de que me vieran como un monstruo cuando lo único que hice fue amar a la persona equivocada. Un día, uno de sus amigos, que también era mío, supuestamente, me escribió por DM. Me dijo, che, solo para que sepas, ella está diciendo que vos la dejaste sin plata, que la echaste a la calle sabiendo que no tenía a dónde ir, y que la golpeaste más de una vez. Me quedé helado. No por miedo a que fuera verdad, sino por lo fácil que era para ella armar una versión donde yo quedaba como un hijo de puta y nadie cuestionaba nada. Le respondí al tipo con capturas, con fotos, con pruebas, mensajes donde ella me pedía volver, donde decía que me extrañaba, donde se ofrecía a volver a casa aunque sea a dormir en el sofá. Ahí cambió el tono. Me pidió disculpas por haber creído en ella sin escuchar mi lado. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, yo seguía en lo mío. Iba al trabajo. Volvía. Trataba de hacer ejercicio. Comer bien. Dormir. ¿Costaba? Mucho. Porque aunque uno quiera, no se puede apagar todo de golpe. A veces soñaba con ella. Pesadillas. Situaciones en las que me gritaba. En las que me decía que yo era una basura. Me despertaba sudando. Con el corazón acelerado. No era amor lo que sentía. Era trauma. Y entonces, de la nada, volvió a escribir. Desde otro número. Esta vez, no para recoger cosas, sino para hablar. Hola. Perdón si esto te molesta. Solo quería decir que estoy arrepentida. Que te extraño. Que nada es igual sin ti. Lo leí 20 veces. Sentí un nudo en la garganta. No contesté. 3 horas después, otro mensaje. Sé que te fallé. Pero de verdad quiero arreglarlo. Solo dame una chance. Ya no estoy con él. Me hizo daño también. Me di cuenta tarde. No lo podía creer. Era como si el guión se repitiera. Como si después de romper todo, pensara que podía volver cuando quisiera. Y encima, con la cara dura de decir que el otro tipo también le hizo daño. Qué irónico. No le respondí. Esa noche no dormí, otra vez. Pero no porque quisiera hablarle, sino porque me costaba procesar que alguien pudiera tener tanta cara. Que después de mentir, traicionar, difamar y dejarme solo en la peor etapa, ahora viniera con palabras como si nada. Y yo ahí, dudando, luchando conmigo mismo. Porque una parte de mí quería gritarle todo, y otra,
Solo quería que desapareciera para siempre, pero no desapareció. Después de ese mensaje, pasaron unos días en silencio. Yo seguía con el número bloqueado, pero eso no la detuvo. Me escribió desde una cuenta nueva en Instagram. Esa cuenta no tenía fotos, ni seguidores, ni nada. Solo un mensaje. Sé que no quieres saber nada de mí, pero por favor, solo escúchame una última vez. Estoy mal, estoy sola, y no tengo a nadie más. Y por un momento, me volvió a pasar lo de siempre. Esa maldita parte dentro de mí que se siente responsable por ella, que cree que si la ignoro y le pasa algo, va a ser mi culpa. Porque así me tenía acostumbrado. Cada vez que yo quería irme o necesitaba espacio, terminaba con una amenaza, un drama, una escena. Como si yo fuera su única tabla de salvación. Como si yo tuviera la obligación de cargar con su vacío. Me quedé mirando ese mensaje un rato. Lo ignoré. Cerré la app. Pero ella insistió. Al día siguiente me escribió de nuevo. No me vas a perdonar nunca, ¿verdad? Ni siquiera me dejas explicarte que estoy arrepentida. No todos tienen tu fuerza. Yo me estoy cayendo a pedazos. Y de nuevo, la culpa. Porque por más mierda que hizo, yo no soy de piedra. Y sí, la quise. Muchísimo. Me dolió más de lo que puedo explicar. Y todavía me dolía. Así que le respondí. ¿Qué querés? ¿De verdad qué esperas de mí? Ya hiciste todo lo que pudiste para destruirme. Ahora también querés que te consuele. Tardó en contestar. Me dijo que solo necesitaba hablar. Que no tenía intenciones de volver conmigo. Que sabía que me había hecho daño y que no esperaba que yo la perdonara. Pero que igual necesitaba soltar todo eso que tenía adentro. Accedí. Nos vimos en una cafetería en una avenida concurrida. Le dije que solo una hora. Que no me hablara de volver. Solo quería entender por qué. Eso, nada más. Cuando llegó, no se parecía a la misma persona. No por fuera, porque siempre fue buena para arreglarse. Era la mirada. No había esa soberbia que solía tener. Se sentó, pidió un café y me miró como si no supiera por dónde empezar. Habló de muchas cosas, de que se sentía perdida, de que con el todo fue rápido, superficial, y que ahora que el flechazo se había ido, se dio cuenta de que no tenía nada en común con ese tipo. Me dijo que él también empezó a controlarla. Que le revisaba el celular. Que una vez la dejó varada en medio de la noche en una gasolinera porque discutieron. Que la llamó loca frente a sus amigos. Yo escuchaba, pero por dentro sentía algo raro. Como un desprecio mezclado con tristeza. Porque sí, me daba lástima. Pero también bronca. Porque lo que me estaba contando, yo lo había vivido en carne propia. Había soportado eso durante años. Y ahora que otro se lo hizo, recién entendía cómo se siente. Le pregunté por qué había mentido sobre mí. ¿Por qué le dijo a la gente que yo era violento, que la trataba mal? Bajó la cabeza, dijo que no tenía excusas, que estaba dolida, que quería justificar su decisión, que pensó que si me pintaba como el malo, iba a sentirse menos culpable. Me pidió perdón, dijo que entendía si yo no la quería ver nunca más. Y eso fue todo. Terminó ahí. Me fui sin abrazarla, sin tocarla. Solo le dije, no te deseo mal, pero tampoco quiero que sigas cerca. Pensé que ese iba a ser el cierre, el final. Que por fin iba a poder seguir adelante sin volver a mirar atrás. Error. Esa misma semana, el tipo con el que estuvo me volvió a escribir. Esta vez, furioso. Un mensaje de texto desde otro número. ¿Qué te pasa juntándote con ella otra vez? Te pasas de vivo. No te metas con lo mío. Le contesté una sola línea. Yo no me metí en nada. Fue ella la que buscó hablar. No me interesa tu drama. Pero no lo dejó ahí. Me empezó a escribir como un enfermo. Insultos, amenazas, y lo peor, diciendo que si me veía en la calle, me iba a enseñar a respetar. Capturé todo y fui a la policía local. Les expliqué la situación. Me dijeron que mientras no pasara nada físico, lo único que podían hacer era anotar el reporte. Que si me sentía en peligro, podía tramitar una orden de alejamiento, pero que sería complicado sin pruebas más claras. Estaba solo. Otra vez. Tratando de mantenerme en pie mientras la vida seguía tirándome más mierda encima. Empecé a vivir con miedo. A no salir de noche. A evitar lugares que frecuentaba. A no decirle a nadie lo que estaba pasando, porque sentía que nadie iba a entender. Porque desde afuera parece fácil, bloqueala, seguí adelante, no te enganches. Pero cuando todo esto te pasa de verdad, no es tan simple. Porque no es solo ella. Es el daño que te deja. La forma en que te cambia. La inseguridad que te mete. La desconfianza con todo el mundo. Las ganas de desaparecer y no dar explicaciones. Y lo peor de todo fue cuando me enteré que también estaba hablando mal de mí con mi familia. Me enteré de lo que andaba diciendo por un primo que tengo en Pensilvania. A veces hablaba con ella por Instagram porque se habían hecho amigos cuando vino a visitarme un verano. No eran cercanos ni nada, pero se caían bien. Me escribió un día diciendo, «Che, ¿es verdad eso que dice tu ex de que vos le pegabas?» Casi se me cae el teléfono de la mano. No podía creerlo. No bastaba con que me dejara por otro.
No bastaba con que me culpara por sus decisiones, no bastaba con que me mandaran amenazas. Ahora estaba sembrando esa semilla en mi propia familia. Me pregunté cuánta otra gente había escuchado esa versión de los hechos, cuántos pensarían que yo era un abusador, sin siquiera preguntarme nada. Le expliqué a mi primo todo. Le dije que jamás la toqué. Que si alguna vez hubo tensión, fue porque ella se descontrolaba y yo trataba de mantenerme sereno. Que incluso cuando gritaba y rompía cosas, yo me iba a caminar antes de hacer o decir algo que pudiera lamentar. Me creyó. Pero igual me dejó pensando, ¿cuántos más no me iban a preguntar nada y simplemente iban a asumir que era cierto? Ese día me quebré. Cerré el cuarto, apagué el celular y me quedé tirado en la cama sin moverme. No comí. No miré nada. No dormí. Me sentí derrotado. Como si nada de lo que hiciera alcanzara para limpiar lo que ella había ensuciado. Porque eso era lo peor, ella podía decir lo que quisiera, y aunque fuera mentira, siempre hay alguien que le va a creer. Pensé en grabar un vídeo. En contar todo. Subir las pruebas. Mostrar los mensajes. Defenderme. Pero después lo pensé mejor. ¿Para qué? ¿Para convertir mi vida en un circo? ¿Para que todos opinen y elijan de qué lado estar? No. No quería eso. Lo único que quería era que me dejaran en paz. Y justo cuando pensé que ya no podía haber más sorpresas, pasó algo más. Me escribió su hermana menor. No teníamos mucha relación, pero me había caído bien cuando la conocí. Una chica tranquila, algo tímida. Me escribió desde su cuenta personal con un mensaje que decía, no sé si debería decirte esto, pero ella está mal. Muy mal. Y no deja de hablar de vos. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que desde que el otro tipo la dejó, porque sí, al parecer él la terminó, ella estaba encerrada en su cuarto todo el día, que no comía bien, que lloraba por cualquier cosa, que andaba obsesionada con que tenía que recuperar lo que perdió. Me quedé en silencio unos segundos leyendo ese mensaje. No sabía si sentir lástima o enojo. Porque sí, me dolía. Pero también me enfurecía que viniera a mí solo cuando todo lo demás falló. Le dije a la hermana que agradecía que me contara eso, pero que ya no podía hacer nada, que no era mi responsabilidad, que por años lo fue, y que no quiero volver a ese lugar donde tengo que arreglar a alguien que no quiere arreglarse sola. Esa misma noche me llegó un correo, de ella. No sé cómo tenía mi dirección de Gmail, pero ahí estaba. Un texto larguísimo, como si fuera una carta, lleno de disculpas, de recuerdos, de frases como me duele haber perdido al único que me cuidó de verdad o nadie me conoce como vos. También decía que sabía que arruinó todo, pero que si alguna vez me quedaba algo por dentro, aunque fuera un mínimo, que la llamara, que necesitaba escuchar mi voz. Lo leí entero. Lo cerré. Y no respondí. Pero no te voy a mentir. Me costó. Porque parte de mí quería llamarla y gritarle todo lo que me guardé. Otra parte, la más estúpida, quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero no lo hice, porque sé cómo termina ese ciclo. Lo viví. Una vez volvés, ya no salís. Pasaron 3 días después de ese correo, y ahí fue cuando llegó lo peor. Estaba saliendo de trabajar, eran como las 6 de la tarde. Ya estaba oscuro porque en invierno anochece rápido. Caminé al estacionamiento del complejo y vi una figura al lado de mi auto. Me acerqué con el celular en la mano, por si tenía que grabar algo. Era él. El tipo. No sé cómo sabía que yo salía a esa hora ni por qué estaba ahí, pero lo estaba. Apoyado en el capó de mi carro, con los brazos cruzados. Cuando me vio, sonrió como si me estuviera esperando. Le dije, ¿qué mierda haces acá? No contestó al principio. Solo me miró. Luego dijo, sabes que todo esto es por tu culpa, ¿no? Me reí, porque el nivel de delirio era increíble. Le dije que se fuera, que no quería problemas, que si no se iba, llamaba a la policía. Se acercó un poco y me dijo algo que me dejó helado. Ella me dijo que todavía está enamorada de vos, pero no vas a volver con ella. Vos no sabés lo que hiciste. Vos la rompiste. Y si volvés a tocarla, te voy a romper a vos también. Ahí saqué el celular y empecé a grabar. Apenas lo vio, se dio vuelta y se fue caminando rápido hasta su carro. Se subió y se fue quemando llanta. Lo grabé todo. Fui directo a hacer la denuncia. Esta vez, con vídeo. Pero ya no era miedo lo que tenía. Era rabia. Una rabia acumulada por todo lo que aguanté en silencio. Por todo lo que me tragó durante meses. Por las amenazas, las mentiras, el desgaste. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con la computadora abierta, revisando mensajes viejos, bloqueando cuentas, escribiendo lo que iba a decir si algún día alguien venía a preguntarme mi versión. Porque ya no quería quedarme callado más. Después de ese encuentro en el estacionamiento, entendí que esto no iba a parar solo porque yo quería paz. Yo podía bloquear, podía ignorar, podía desaparecer de redes, pero si del otro lado seguían con el juego, igual me iba a llegar el eco. Y ya estaba harto de quedarme callado. Así que empecé a contar mi parte. No en redes ni en público, sino con las personas cercanas, con los que habían escuchado la versión de ella.
Me senté con mi tía, por ejemplo, que alguna vez me dijo, bueno, seguro los dos se hicieron daño. Le mostré todo, capturas, mensajes, hasta una nota de voz donde ella me pedía que por favor la dejara volver a casa. Le mostré el vídeo del tipo en el estacionamiento. Mi tía se quedó callada todo el tiempo. Al final solo me dijo, no sabía que era así. Y así con varios más. Porque me cansé de que la historia quedara torcida. Me cansé de que las mentiras circularan mientras yo me comía el dolor en silencio. Igual no lo hice para que me tengan lástima. Lo hice para recuperar algo que me habían quitado sin que me diera cuenta, la versión real de lo que pasó. Porque eso es lo que más te frustra, que después de dar todo, la gente se quede con la imagen de que vos fuiste el tóxico, el que la controlaba, el que la tenía infeliz. Yo no soy perfecto, tuve errores. A veces me cerraba en mí mismo. A veces no sabía cómo acompañarla cuando tenía uno de sus bajones. A veces me cansaba y no decía nada. Pero jamás la humillé, la traicioné ni la ataqué como ella lo hizo conmigo. Y eso tiene que valer algo. Después de unos días sin noticias, pensé que tal vez al fin todo se estaba calmando. Pero no. Siempre hay una última carta. Siempre hay algo más. Esta vez fue un mensaje desde una cuenta de correo completamente nueva. El asunto decía, solo escúchame. Dentro, un archivo adjunto, un vídeo. Lo abrí con recelo. Pensé que podía ser algo raro, un virus, una trampa. Pero no. Era un vídeo grabado por ella, hablándole a la cámara, llorando. Decía que no podía más, que se sentía sola, que no comía bien, que no dormía, que no tenía trabajo, que su familia ya no le hablaba, que su mamá le había dicho que no quería más dramas en la casa, que su hermana estaba harta de verla llorar, que ni sus amigas querían invitarla a salir porque siempre terminaba hablando de mí. Decía que había tocado fondo, que lo había perdido todo, y que yo era lo único que alguna vez le dio estabilidad. Y por más que sonaba sincera, ya no me movía. Me dio lástima, sí. Pero no compasión. Porque eso que ella llamaba estabilidad fue mi desgaste, fue mi salud mental rota, mi ansiedad crónica, mi autoestima hecha trizas. No podía ser su bastón de nuevo. No respondí. No compartí el vídeo con nadie, solo lo guardé. Por si algún día alguien vuelve a preguntarme por qué la bloqueé. ¿Por qué no volví? ¿Por qué no contesté? Días después me enteré de que se había ido de la ciudad. Una conocida me dijo que se mudó con una prima a otro estado, que estaba buscando empezar de cero, que hablaba de reinventarse, de sanar, de crecer. Todo eso que suena bonito para los demás. Todo eso que, en la práctica, no cambia nada si no sos honesto con vos mismo. Por mi parte, traté de seguir con mi vida. Me metí a clases de noche para terminar algo que había postergado por años. Empecé a salir con gente nueva. Nada serio, pero algo que me hiciera sentir que estaba vivo otra vez. Hasta me fui un fin de semana solo a Delaware, sin decirle a nadie, solo para estar frente al mar y no pensar en nada. Pero aunque todo eso ayuda, no te quita lo que viviste, no te resetea la cabeza. Cada vez que alguien se me acerca con mucho interés, me pongo a la defensiva. Me cuesta confiar. Me cuesta abrirme. Porque una parte de mí todavía espera el golpe. Todavía cree que en cualquier momento todo se va a caer de nuevo. Y eso es lo que más bronca me da. No tanto lo que pasó con ella, sino cómo me dejó. Cómo me cambió. Cómo me robó esa parte de mí que creía que amar era seguro, que si dabas todo con el corazón limpio, no te iban a pisotear. Un amigo me dijo, bueno, al menos aprendiste algo. Y sí, puede ser. Pero ¿sabes qué? Hay lecciones que uno no quería aprender. Porque te dejan roto. Porque te convierten en alguien que no era. Ahora me pregunto si algún día voy a poder volver a querer sin miedo. Si alguna vez voy a ver un mensaje a la madrugada sin pensar que algo anda mal. Si voy a besar a alguien sin recordar cómo se siente perderlo todo sin previo aviso. Y encima de todo, todavía no es el final. Pasaron 2 meses desde el último contacto. O al menos eso pensaba. Yo ya estaba en otra etapa. No feliz, no pleno, pero avanzando. Algunos días me levantaba con ganas de hacer cosas. Otros no. Pero al menos el nudo en el pecho ya no era diario. Podía escuchar música sin que me doliera una canción. Podía pasar por los lugares donde íbamos sin tener que desviarme. Pequeñas cosas, pero para mí eran enormes. Y justo cuando pensé que había pasado lo peor, alguien tocó la puerta de mi casa. Era un miércoles. No esperaba a nadie. Mi viejo estaba en el trabajo. Yo estaba en el sillón viendo un partido repetido. Fui a abrir sin pensar. Cuando miré por la mirilla, se me heló la sangre. Era ella. No su hermana. No una amiga. Ella. Con una mochila al hombro y los ojos hinchados. Como si no hubiera dormido en días. Como si no tuviera a dónde más ir. No abrí. Me quedé ahí, con la mano en la perilla, dudando. Sentí el cuerpo tenso, como si me hubieran metido en una escena que no pedí. Ella no dijo nada. Solo se quedó parada. Como si supiera que yo estaba del otro lado. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. Luego escuché su voz. Por favor, solo necesito hablar.
Ahí me quebré un poco. No por ella, por todo. Porque me sentí atrapado de nuevo, como si todo el esfuerzo de esos meses no sirviera para nada. Porque una sola aparición suya y ya estaba ahí, al borde otra vez. No dije nada. Me alejé de la puerta. Me fui al fondo de la casa, al cuarto. Cerré la puerta. No la escuché irse. No la escuché insistir. Simplemente se fue. Minutos después me llegó un correo. El asunto decía, sigo siendo yo. No lo abrí. Lo dejé ahí. No por fuerza. Por cansancio. Porque ya no quería vivir esa historia reciclada. Ya me la sabía de memoria. Y sin embargo, los días siguientes fueron una avalancha. Me escribió desde otra cuenta. Esta vez no pedía hablar. Me acusaba. Decía que yo le había prometido nunca abandonarla. Que la había dejado sola cuando más me necesitaba. Que ella estaba enferma, que estaba tomando medicación, y que si algo le pasaba, que yo me quedara tranquilo, que la culpa iba a ser mía. Eso me mató. Porque, de nuevo, volvía al chantaje emocional. A la manipulación disfrazada de tristeza. Porque no sabía si realmente estaba mal o si era solo otra jugada para hacerme sentir responsable. Y lo peor es que, aun con todo lo que me hizo, me preocupé. Porque sí, era un desastre, pero era humana. Y yo no podía fingir que no me importaba si terminaba haciendo una locura. Le escribí a su hermana. Le pregunté si estaba bien, si estaba tomando algo. Me dijo que sí, que estaba con psicólogo y tratamiento, que tenía ataques de ansiedad y que a veces no comía por días, que hablaba sola a veces, que decía que me escuchaba por la casa, que tenía conversaciones imaginarias conmigo. Ahí sentí miedo, no por mí, por ella, porque más allá de todo, se estaba perdiendo. La hermana me pidió que, si podía, le respondiera, que aunque fuera una vez, que quizás eso la ayudaba a soltar. Le dije que no podía, que lo único que iba a lograr era engancharme otra vez, y eso era verdad. Porque yo no sabía ponerme un escudo, yo siempre me involucraba, y con ella, eso ya no era opción. Aún así, volví a pensar en todo lo que había pasado, volví a repasar los detalles, las señales, las peleas, las veces que me gritaba por llegar 5 minutos tarde, las veces que me decía que si no le respondía, se iba a cortar, las veces que me rompía cosas y después se tiraba al piso llorando para que yo no me fuera. Todo eso no eran peleas normales, no eran discusiones de pareja, eran patrones. Y yo no los vi a tiempo. Me crié creyendo que el amor era sacrificio, que si aguantabas lo suficiente, todo iba a mejorar. Que la gente cambia, que uno puede sanar a otra persona con suficiente paciencia. Mentira. Nadie cambia si no quiere. Nadie se sana a costa de otro. Hoy lo tengo claro. Pero me costó años y casi pierdo la cabeza en el proceso. Todavía tengo días malos. Todavía hay momentos donde me pregunto qué habría pasado si le hubiera contestado antes, si hubiera sido más frío, más firme, más egoísta. Pero ya no me castigo por eso. Hice lo que pude con lo que tenía. Y eso tiene que valer algo. La última vez que supe de ella fue hace una semana. Me llegó una carta a casa, escrita a mano, con mi nombre completo en el sobre. Dentro, solo decía esto: sé que no puedo volver a tu vida. Pero quería decirte que a pesar de todo, fuiste lo mejor que me pasó. Perdón por no haberlo entendido a tiempo. La leí 3 veces, la guardé. No la rompí. No la quemé. Solo la metí en un cajón. Porque aunque ya no la quiera en mi vida, esa carta es la prueba de que no imaginé todo, de que alguna vez, por más jodido que haya terminado, eso fue real. No sé si esto tiene un cierre real. La gente siempre habla de cerrar ciclos, de sanar, de seguir adelante. Pero nadie te dice cómo se hace cuando no se trata de una sola ruptura, sino de una secuencia de cosas que te fueron rompiendo de a poco. No fue un solo golpe. Fueron 1000 cortes pequeños que no se veían pero sangraban igual. Después de la carta, no supe más de ella. No volvió a escribir, no volvió a aparecer, no volvió a cruzarse en mi camino. Parte de mí siempre espera que un día lo haga. Que un mensaje extraño me llegue a las 3 de la mañana. Que alguien me diga que preguntó por mí. Que vuelva a golpear la puerta. No porque quiera eso. Porque me acostumbré a vivir esperando el conflicto, el sobresalto. Esa sensación de que nunca termina. La verdad es que ya no soy el mismo. No confío igual. No entrego igual. Cada vez que conozco a alguien nuevo, tengo esa vocecita atrás que me pregunta cuánto tiempo va a pasar hasta que me decepcione, hasta que se convierta en otra versión de lo mismo. Y odio pensar así, porque no quiero vivir en modo defensa. Pero es lo que me quedó. Lo más difícil fue aprender a vivir sin ese rol de salvador, porque durante años me sentí como si tuviera que estar rescatando a alguien todo el tiempo, y cuando eso se va, queda un hueco, como si no supieras quién sos si no estás arreglando a otra persona. Hace poco, una amiga me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo: estás tan acostumbrado a que te quieran mal, que ahora no sabes qué hacer cuando alguien te quiere bien. Y tenía razón. Porque lo intenté. Salí con alguien más. Una chica buena, con las cosas claras.
Me hablaba con cariño, me escuchaba, no me cuestionaba. Y me asustó. Me alejé. No porque ella hiciera algo mal. Porque yo todavía no sé cómo bajar la guardia sin pensar que me van a lastimar. Hay días donde todo eso me agobia, otros donde apenas lo pienso, pero siempre está ahí, como un eco bajo la piel, como algo que marcó, que dejó cicatriz. No busco venganza. No quiero que ella sufra ni que la vida le devuelva nada. Ya no pienso en eso. Solo quiero que no vuelva, que me deje seguir en paz, que no aparezca con nuevas cuentas, nuevas excusas, nuevas lágrimas, que entienda que ya no puede entrar donde antes hubo puertas abiertas, y quiero, sobre todo, dejar de justificarme, porque durante mucho tiempo sentí que tenía que explicar todo, a todos, que tenía que convencer al mundo de que yo no fui el malo, pero ahora sé que no hace falta. Los que me conocen, saben, y los que no, que piensen lo que quieran.